justo hay memes sobre cómo hay personas que reaccionan gastrointestinalmente a los problemas. Claro, miren, y ahora ya saben fisiológicamente, fisiopatológicamente, ya saben, ¿correcto? Entonces, miren, ya está la respuesta, cómo fisiopatológicamente, producto del estrés, cómo nuestro organismo va a responder con una mayor producción de ácido clorhídrico, ¿no? Y eso va a producir más daño de la mucosa. Nunca lo olviden. ¿Está bien? Ven qué interesante, muy bien. Entonces, ¿qué antecedentes tiene Ricardo que están asociados a la úlcera gástrica? Uno, el estrés. Otro, ¿cuál es el otro factor que está asociado a úlcera gástrica? Los Los AINES. Los AINES, ¿no? Los AINES. Miren, les voy a decir algo para que nunca olviden, ¿ah? Eso queda para toda su vida, para toda su vida. Los AINES son gastrolesivos. Los AINES son gastrolesivos. Los AINES son gastrolesivos. Aparte también los corticoides, ¿no? Los corticoides, como muy bien lo dijeron hace un rato, ¿no? Como tipo prednisona, tipo, por ejemplo, hidrocortisona, metilprednisolona, ¿no? Los corticoides, tipo prednisona es el clásico, ¿no? Esos fármacos son gastrolesivos. Otro factor también que uno no coma a su hora, ¿correcto? La dieta base rica en frituras, en comida rápida, eso también va a producir lesión de la mucosa gástrica. Otro, miren, otro factor, fumador. Cuando uno fuma, futuros doctores, cuando uno fuma, no solo va a recibir nicotina, hay más de 200 sustancias tóxicas que uno recibe al fumar, ¿no? Como el tolueno, el arsénico, el cadmio, etcétera, ¿no? Una gran cantidad. Y todas esas sustancias van a producir daño de la mucosa gástrica. Y esto va a producir gastritis. Y si se prolonga el factor estresor, ¿qué va a producir? Úlcera. Y si esa úlcera progresa, va a atravesar toda la pared del estómago. Y si atraviesa toda la pared del estómago, va a producir una perforación. Y si se produce una perforación, eso es quirúrgico. Van a tener que entrar a sala de operaciones y como el pollo, ¿no? Dijo, no, como el pollo, sí, profesor, así. Bueno, no, así no se dice, ¿no? Bueno, le van a hacer, el nombre técnico es, le van a hacer una laparotomía, un corte, ¿no? Del apéndice sifoides a más o menos la sínfisis púbica, ¿no? Van a abrir y van a sacar todos los intestinos hasta ver dónde está la perforación, ¿correcto? Por eso tienen que cuidarse, jóvenes. He tenido dos estudiantes, les cuento, ¿no? En estos años he tenido dos estudiantes de San Fernando que los he tenido en cuidados intensivos, ya en todos estos años, ¿no? En todos estos años que tengo, ¿no? En cuidados intensivos, uno por una hemorragia digestiva severa, por úlcera, y otro por perforación. No les estoy hablando en broma, les estoy diciendo la verdad. Muy bien. Segunda pregunta, ¿es importante los conocimientos anatómicos y fisiológicos del aparato gástrico en el personal de salud? ¿Es importante sobre estos temas de secreciones, todo eso? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, Sí, para poder reconocer antes de que se complique más. Claro, para que no se pueda. Primero, para que ustedes se cuiden, eso es lo más importante. Primero, para que ustedes se cuiden. Claro, otro, para que no se compliquen ustedes, para que no se complique su familia, para que no se compliquen sus pacientes. Porque si ustedes están bien, van a poder ver a sus pacientes de manera adecuada, ¿no? Muy bien, entonces es un tema importantísimo, jóvenes, ¿ah? A ver, miren, por ejemplo, miren, vamos a ver acá. Miren, aunque acá está la gráfica más bonita, miren, acá está. Es lo mismo, pero acá está más ampliada. A ver, vamos a ver. Miren, acá está, esta persona está disfrutando de una ensalada, ¿ya? Y miren, acá está el esófago, el estómago. Hemos ampliado el estómago, miren, hemos ampliado el estómago. Acá está el estómago. Acá está el estómago, acá está el esófago, por acá está el esfínter pilórico. Miren, acá está la pared del estómago, ¿correcto? La curvatura menor, curvatura mayor, el fundus, cuerpo antro. Eso ya ustedes lo conocen muy bien. Entonces, acá está la pared del estómago. Vamos a ampliar. Miren, vamos a ampliar esta pared, vamos a ampliar. ¿Y qué es lo que vamos a ver?
vamos a ver una glándula. Esto vendría a ser una glándula, Gástrica. una glándula gástrica, ¿no? Profesor, ¿dónde está? En el estómago, una glándula gástrica. ¿Ya? Profesor, específicamente, ¿qué capa vamos a encontrar? En la mucosa, ¿no? Una glándula, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una glándula. Ustedes ya han llevado histología, ¿no? ¿Jóvenes? ¿Listo? Sí, Sí, doctor. doctor. Ay, ustedes son unos expertos, o sea, entonces ya muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, acá tenemos una glándula gástrica que está en la mucosa del estómago. Miren, acá podemos ver, acá tiene su cuello, miren su cuello, acá tiene, y tiene una gran cantidad de células. Miren, tiene una gran cantidad de células. Miren, yo les voy a decir esto muy importante para la vida. Miren, por favor, presten atención, ¿ah? No duerman, por favor. No duerman. A ver, por ejemplo, este es el cuello y acá principalmente hay unas células, ¿no? Unas células, miren, como podemos ver en el cuello de la glándula, van a llamar las células mucosas, ¿no? Las células mucosas. Estas células mucosas producen dos cosas principalmente. A ver, voy a poner acá. Las células mucosas producen dos factores. Producen mucus y producen bicarbonato. ¿Ya? No lo olvidemos. Las células mucosas producen probablemente mucus, que es una proteína, ¿no? Tanto el mucus y el bicarbonato van a formar una capa protectora acá. Tanto el mucus y bicarbonato forman una capa protectora contra, contra la agresión, ¿no? Del ácido clorhídrico, porque el ácido clorhídrico generalmente va a dar un pH muy bajo, un pH de 2, 3, 4, ¿no? A nivel de la cámara gástrica, entre 2 y 4. Pero la mucosa se protege. La mucosa se protege gracias a qué? A que existen estas celulitas, los máximos celulitas mucosas, que van a producir el mucus y bicarbonato, que son factores de protección, ¿ya jóvenes? Factores de protección. Luego, miren, hay unas células muy importantes que son, acá está de anaranjadito, miren, las células parietales. Las células parietales también conocidas como células parietales U Oxínticas. oxínticas, ¿no? Oxínticas, eso lo tienen que saber, ¿ah? Células parietales u oxínticas, ¿no? Que principalmente estas células parietales u oxínticas, acá voy a poner, miren, ¿ah? Efectos especiales, estas células parietales u oxínticas, no sé qué ha pasado ahí, producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castlé. Esas células parietales u oxínticas producen el ácido clorhídrico. Nunca se olviden, las células parietales u oxínticas producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castlé. A ver, el factor intrínseco de Castlé, ¿por qué es importante, no? A ver, vamos a mencionar un ratito. Un ratito me voy a tener. Acá. Ya, muy bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Imaginemos, estoy diciendo, ¿no? Imaginemos que esto es de algunos alimentos de origen animal, ¿ya? La vitamina B12 lo tenemos de alimentos de origen animal, ¿no? Generalmente de las carnes, de las vísceras, del hígado, ¿no? La vitamina B12. Y cuando ingresa vía oral, se va por la faringe, luego por el esófago, ingresa al estómago. Y con el estómago, la vitamina B12 se va a unir a una sustancia que es, ¿ya? Se va a unir al factor intrínseco de Castlé, generalmente. Imaginemos que esto de azulito sea el factor intrínseco de Castlé. Se une y luego unidas las dos moléculas, ¿correcto? Van a pasar por el duodeno, primera porción, segunda porción, tercera porción, luego van a ir por el yeyuno, luego van a viajar por el intestino delgado hasta llegar aproximadamente, dice la literatura, al ilion terminal, ¿correcto? Del intestino delgado, la porción terminal del intestino delgado, y se van a absorber las dos. Se va a absorber tanto el factor intrínseco de Castlé como la vitamina B12, gracias a la unión, al sinergismo de las dos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, a una persona le hacen la manga gástrica?
la manga gástrica. Entonces, estómago le queda poquitito. Profesor, ¿por qué se llama manga gástrica? Porque se le corta gran parte del estómago, el 70-80%, y queda delgadito, ¿no? El estómago como si fuera una manguita. Ahorita le voy a hacer el gráfico, el dibujo, no se preocupen, ¿no? Entonces ya hay menos producción de factor intrínseco. Otro factor también para producir menos factor intrínseco, Castlé, es la edad. Por ejemplo, la edad, conforme pasan los años, usted sabe, todo se muere, ¿no? Todo se muere, todo falla. Y también disminuye la producción de factor intrínseco de Castlé. Otro factor también que va a producir disminución del factor intrínseco de Castlé es el uso de fármacos como los inhibidores de bomba de protones. O sea, el uso de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol va a producir inhibición de las células parietales suboxínticas y estas no van a producir factor intrínseco de Castlé. A ver, vuelvo a presentar pantalla. Entonces, miren, les decía, la célula parietal suboxíntica produce ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castlé. Otra célula importante que está contigua a la glándula, contigua, ¿no? A la glándula gástrica, es la célula enterocromafín. Acá hay célula enterocromafín, por acá está célula enterocromafín. Esta célula enterocromafín tiene un factor, tiene una función muy, pero muy importante, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque uno produce histamina y también produce otra sustancia que tiene que ver con la depresión. Aparte de producir histamina, esta célula enterocromafín, ¿qué produce? Que tiene que ver con la depresión. Serotonina. Serotonina, muy bien, serotonina, muy bien. No sé qué ha pasado acá. Ya, bueno, ya. Serotonina. Serotonina, ¿ya? Profesor, y la serotonina disminuye, ¿no? En casos de depresión, ¿no? En casos de depresión severa, ¿no? Yo les cuento a veces, mire, yo les cuento algo, jóvenes, y tiene que ver, mire, con esto de, yo cuando estaba en la universidad, estaba con una de mis amigas, ¿no? Y descubrí que que tomaba algunas pastillas, pues, ¿qué tomaba? Le decía, me di cuenta un día, con mi ojito ahí estaba que miraba, y estaba tomando fluoxetina y sertralina. Fluoxetina y sertralina. ¿Ustedes saben para qué es la fluoxetina y la sertralina? La fluoxetina y la sertralina. Mi enamorada en aquella época en la universidad. Tomaba fluoxetina y sertralina. ¿Alguien sabe por qué es fluoxetina y sertralina? De 200 estudiantes de medicina. Jóvenes. Para la depresión. Para la depresión. Gracias, hijo. ¿Quién me contestó? A ver, ¿quién me contestó? ¿Quién fue apellido? Martínez Oropesa. Oropesa, ¿no? Sí, Martínez Oropesa. Ah, ya, Martínez, ya, muy bien. Usted será uno de los 10 nomás que aprueben mi examen de gastro. Está muy bien. Es una broma. Entonces le estaba comentando y ella tomaba fluoxetina y sertralina y era un estado de depresión severa. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene depresión severa, eso ya repercute en tus actividades diarias. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya no quiere estudiar, no quieren trabajar, no van al trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez habíamos estudiado para el examen, uno de los exámenes de fisio, justo por aras del destino, y justo era el día del examen, 8 de la mañana, y estaba con mi teléfono antiguo, ¿no? Y le llamo,
a las 6:30 le llamo, ¿no? Le digo, vamos, voy a tu casa, aparezco por tu casa para ir a dar examen. Me dijo, no, no voy a dar examen. Y entonces me dijo que no quería ir a dar examen. ¿Cómo es posible? Iba a jalar, si no iba a repetir de año. Entonces me aparecí en la puerta de su casa y le dije, vamos, ¿no? Le dije, para ir, porque habíamos estudiado para el examen de fisio. Y me dijo, no, no voy a ir, me dijo. No, 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 no voy a ir, Jesús, no voy a ir. No, pero vamos a jalar, digo, sí, vamos a jalar, vamos a repetir, ahí nos van a jalar. ¿Y qué creen? ¿Fui o no fui al examen? ¿O me quedé con mi novia ahí esperándola? Fue el examen, doctor. No, pero ¿usted cree que, pero ¿dónde está el amor ahí? Imaginemos, no, no, ella no iba a ir. Ella se iba a quedar ahí. ¿Fui o no fui al examen? Los demás. Un hombre lo da todo por el amor, profesor, así que no, no fue. Y si la convenció para que vayan ambos. Qué bien ahí. Miren, me han hecho reír, por eso les voy a dar las fijas, ¿ya? Y una de las fijas está en esta diapositiva, ¿ya? Entonces, miren, me han hecho reír y una de las fijas está en esta diapositiva de su examen. Entonces, lo que iban a sacar 19, ahora van a sacar 20. Al final, miren, no, traté de hacer todo lo posible para que vaya, ¿no? Todo lo posible, ¿no? Le dije, por favor, como se llama, ¿no? Me dijo, no, no voy a ir, ¿no? Entonces ya estaba repercutiendo con sus actividades diarias, ¿no? Y ahí comprendí que no era una depresión leve, ¿no? Ni moderada, era una depresión severa. No quiso ir, bueno, no podía yo también perjudicarme y le dije, bueno, tengo que ir, ¿no? Me he preparado. Y me fui, ¿no? ¿Por qué? Porque, sí, o sea, eso no tiene por qué repercutir, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? No me voy a perjudicar en mis actividades académicas. ¿Ya jóvenes? Eso es importante. Sí, fui. Y bueno, ¿no? ¿Y por qué lo comento, no? Para que vean, por ejemplo, de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo, el 90%, ¿ah? Eso sí lo voy a escribir acá, el 90% de la serotonina, el 90%, uy, ¿qué pasó acá? El 90%, ¿qué pasó acá esto? El 90%, bueno, trataba de escribir un 9 y un 0, el 90% de la serotonina se produce a nivel gastrointestinal. El 10% se produce a nivel cerebral, ¿correcto? Es por eso, jóvenes, que cuando ustedes consumen sus alimentos debe ser un momento de tranquilidad, de paz. No deben estar peleando, no deben estar o comiendo rápido, ¿no? No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando uno realmente disfruta sus alimentos, ¿no? Luego de consumir un alimento que le gusta, se produce una gran cantidad de serotonina y después están felices, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás contento, no? Barriga llena, barriga llena, corazón contento. Lo que pasa es que ya comía, estoy contento, ¿no? Están felices, ¿no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Uno come y después está feliz. ¿Por qué? Por esto, pues, jóvenes, por la producción de serotonina. ¿Ya? Muy bien, no lo olviden, por favor. Aparte, también tenemos otro tipo de células chief cell, ¿no? El chief es el jefe, ¿no? Está en inglés, chief, el jefe. O también conocido como célula principal, ¿no? La célula principal. Célula principal con P va a producir pepsinógeno y lipasa gástrica. Luego, para que no se olviden, lo que hace un rato les hablaba, ¿no? Hace un rato les hablaba sobre la célula, a lo mejor le pongo otro color porque estaba, la célula G, que generalmente está en el fondo de la glándula gástrica, acá está, la célula GG va a producir gastrina, ¿ya? La célula G va a producir gastrina. Generalmente esas células G están en el fondo, ¿no? De la glándula gástrica, que va a producir gastrina. Y ustedes saben que la gastrina es una hormona que va a estimular al receptor de gastrina de la célula parietal. Y al estimular al receptor de la célula parietal va a producir más ácido clorhídrico. En resumen, el incremento de gastrina produce más ácido clorhídrico, ¿ya? Y también hay otras células, unas células alargadas, correcto, planas, ¿no? Que son las células D que van a producir otra hormona, ¿no? La somatostatina, ¿no? La somatostatina.
No olvidemos, por favor. Un punto importante es que, miren, acá podemos ver, miren, acá está, esta es una foto de la parte histológica a nivel de la mucosa, ¿correcto? Miren, acá vemos las glándulas gástricas, miren las glándulas gástricas. Dice que la literatura que la mucosa, por ejemplo, generalmente la mucosa gástrica se recambia frecuentemente, tiene una alta capacidad de renovación, de recambio. Tanto así, por ejemplo, la mucosa gástrica pierde 30 millones de células por hora, jóvenes, ¿no? Y ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué se produce tanta pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque también se está dañando, ¿no? La mucosa gástrica, la célula. ¿Y cómo se daña? Producto del ácido clorhídrico y de otras sustancias, ¿no? Que van dañando, se pierde, pero se va regenerando, ¿no? Por ejemplo, el epitelio de la superficie tiene un reemplazo total en 3 a 7 días, ¿no? O sea, este epitelio se va en 3 a 7 días, se recambia todo. Y dentro de las células glandulares, acá células de toda la glándula, correcto, de todo esto, el reemplazo se da en meses, ¿no? Tiene una capacidad de recambio constante, ¿no? Algo así como, por ejemplo, un órgano que también tiene así su tejido, recambio constante, por ejemplo, es la piel, ¿no? La piel, ¿no? Más o menos en 21 días tenemos otra piel, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y también a nivel gástrico, ¿no? A nivel de la mucosa. Y miren, acá tenemos a una célula muy importante. ¿Cómo se llama esta célula? Parietal. La célula parietal, ¿no? La célula parietal u oxíntica. Miren, tenemos la célula parietal u oxíntica. La característica de esta célula necesita mucha energía, tiene una gran cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, otra célula que tenga una gran cantidad de mitocondrias, por ejemplo, una célula que tenga una gran cantidad de mitocondrias, jóvenes. ¿Ustedes que han llevado histología? ¿El hepatocito? Ya, el hepatocito, bien. Otro. Otro es la grasa parda, ¿no? La grasa parda, por ejemplo, la grasa parda, por ejemplo, que tienen los recién nacidos, los niños, los bebitos, tiene grasa parda porque ayuda a la termogénesis, ¿no? Es por eso que los bebitos son más calientitos. No sé si ustedes han tenido un bebito, no sé, quizás su hermanito, no lo sé, y son bien calientitos. Y lo digo porque yo tengo un hijito y ellos tienen grasa parda, ¿no? Claro que, profesor, nosotros también, conforme crecemos, esa grasa parda disminuye, ¿no? Tenemos más grasa amarilla. Pero hay una forma de transformar nuestra grasa amarilla en grasa parda. Y eso es mediante el deporte. Ah, miren, le estoy dando los guachos. Uno cuando hace deporte va a transformar la grasa amarilla en grasa parda. Y esa grasa parda, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene una gran cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, otra célula que tiene una gran cantidad de mitocondrias, por ejemplo, es la célula parietal, ¿no? Tiene una gran cantidad de mitocondrias. Tiene, por ejemplo, ciertas regiones que son las túbulo-vesículas. También tiene canalículos, ¿no? Tiene canalículos. Y acá vendría a ser, ¿no? La luz de la glándula, ¿no? Acá. ¿Y qué es lo que sucede? Miren acá qué es lo que sucede cuando va a producir secreción. O sea, cuando producen secreción, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha fusionado, jóvenes? Miren, a ver, a ver. Acá están los túbulos vesículas y acá están las canalículas. ¿Qué pasa cuando produce secreción de ácido clorhídrico? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha fusionado? ¿Qué se ha fusionado? Miren, a ver, efectos especiales. Esta es una célula parietal en el cual tiene una producción mínima de ácido clorhídrico, ¿correcto? Miren, acá tienen los túbulo-vesículas, canalículos. Mira, túbulo-vesículas, 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 ¿correcto? Y acá canalículos, ¿no? De la célula parietal. Pero durante, por ejemplo, el proceso de alimentación, por ejemplo, el proceso, miren, ¿qué ha sucedido? Se ha fusionado esas túbulo-vesículas con los canalículos, ¿no? ¿Para qué, profesor? Para que se dé una mayor producción, una mayor liberación de hidrogeniones, y estos hidrogeniones también se van a unir con el cloro, se va a unir con el cloro, se une con el cloro,
Disculpen. ¿Qué ha pasado acá? Se une con el cloro. Ahí estamos, ahora sí parece Cl. Para producir el ácido clorhídrico, ¿correcto? Muy bien. Miren acá está otra pregunta de examen, ¿ah? Otra pregunta de examen, solo porque ustedes me caen muy bien, nada más. Acá hay otra pregunta de examen, ¿ah? Jóvenes, miren, vamos a hablar. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, doctor. Ya, muy Sí, bien. doctor. A ver, la Sí, fija, a ver. doctor. La fija, a ver. Acá, de alguna u otra manera, acá va a venir una pregunta, más o menos para que entiendan un poco, ¿no? Más lo que van a leer de sus libros base, del Gandon, el Guyton, el Boron, el Costanzo, que están leyendo, me imagino. Y a ver, miren, a ver, presten atención, por favor. A ver, vamos a explicar esta celulita. A ver cómo vamos en el tiempo. Ya, muy bien. Por ejemplo, acá tenemos a una célula parietal. Todo esto vendría, voy a bordear, todo esto vendría a ser la célula parietal. Miren, acá está la célula parietal uoxíntica. Se ve mi puntero, ¿no? El punterito que estoy utilizando. Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Ya, muy bien. Esta célula parietal uoxíntica, jóvenes, futuros doctores, va a tener un receptor para gastrina, ¿correcto? Tiene el receptor de gastrina. ¿Tiene receptor para qué? Tiene un receptor para Acetilcolina. acetilcolina, ¿no? Y tiene un receptor para Histamina. histamina principalmente. Por ejemplo, acá tenemos a la célula G. ¿Se acuerdan ustedes la célula G? ¿En qué parte de la glándula estaba la célula G, más o menos? En En el el fondo. fondo. En el fondo. Al fondo. Muy bien, están atentos, muy bien, me alegra, están atentos. Entonces no van a jalar, les va a ir muy bien. Ya ven, entonces acá tenemos la célula GG. La célula produce gastrina. Miren, acá está liberando de sus vesículas una gran cantidad de gastrina. Esta gastrina va al torrente sanguíneo y luego, miren, esta gastrina se une al receptor de gastrina. Luego, al unirse al receptor de gastrina, lo estimula, se van a activar segundos mensajeros y al finalmente va a estimular a la bomba de protones, ¿no? Va a estimular a la bomba de protones ¿para qué? Para que libere hidrogeniones. Para que libere hidrogeniones, ¿a dónde? A la luz, ¿no? A la luz, ¿no? Del estómago, ¿correcto? A la luz. Profesor, pero miren, acá también hay un nervio, por ejemplo, un nervio, y estos nervios van a liberar, por ejemplo, acá están las vesículas, van a liberar acetilcolina, que es uno de los principales neurotransmisores a nivel de la unión neuromuscular, pero acá también tenemos un nervio en el cual se va a liberar acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a un receptor específico de acetilcolina, estimula segundos mensajeros, luego también se estimula a la bomba de protones y esta va a liberar un hidrogenio, ¿correcto? Y luego va a ingresar un potasio, ¿no? Y al liberarse hidrogeniones, estos hidrogeniones también se van a unir con el cloro y van a formar el ácido clorhídrico. Otro, ¿no? Cuando se produce histamina, ¿no? O sea, cuando se produce histamina, esta histamina producida, ¿no? Se va a unir con el receptor de histamina, con el receptor, ¿no? Con el receptor H, estimula segundos mensajeros, ¿no? Como el AMP cíclico, y luego va a estimular a la bomba de protones. Estimula la bomba de protones para la producción de hidrogeniones. ¿Correcto? Pero miren, hay algunos fármacos que van a inhibir la bomba de protones. ¿Cómo se llaman esos fármacos que inhiben la bomba de protones? ¿Cómo se llaman los fármacos, muchachos? Eso sí tienen que saberlo, ¿ah? ¿Cómo se llaman los fármacos que inhiben a la bomba de protones? Acá está la bomba de protones, la inhiben.
Jóvenes, eso sí tienen que saber. Inhibidores de la bomba de protones. ¿El omeprazol? Omeprazol. Así es, así es. Se llama los IBP, ¿no? IBP. Su mismo nombre dice, joven, para que nunca se olviden, miren, para que nunca se olviden. Los fármacos que inhiben la bomba de protones son los IBP, inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones, ¿qué van a hacer? Van a inhibir a la bomba de protones. Y si inhiben a la bomba de protones, ¿qué ya no se va a producir? ¿Qué ya no se produce? Hidrogeniales. La liberación de iones hidrogeniones. Así es, la liberación de iones de hidrógeno. Y si ya no hay liberación de iones de hidrógeno, va a disminuir en un 80 a 90% la producción de ácido clorhídrico. Un ejemplo de los inhibidores bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, ¿ya? Los más clásicos, omeprazol, ¿no? Omeprazol, prazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, son los inhibidores bomba de protones. Si, por ejemplo, tengo un paciente con una úlcera gástrica, entonces, ¿qué le daré? Inhibidor de bomba de protones. Si tengo un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva por úlcera, ¿qué le daré? Inhibidor de bomba de protones. Si yo tengo un paciente con una gastritis severa, significativa, ¿no? Entonces, le daré inhibidor de bomba de protones. ¿Correcto? Y de esta manera se disminuye la producción de ácido clorhídrico en un 80-90%, dice la literatura. Pero también hay otra forma de inhibir la producción de ácido clorhídrico, jóvenes. Hay otras formas de inhibir. ¿Cómo serán? ¿Cómo yo inhibiré la producción de ácido clorhídrico? ¿Mediante qué? ¿A qué otras moléculas voy a inhibir? ¿A la histamina? Así es. Voy a inhibir al receptor de histamina. Por ejemplo, los bloqueantes del receptor H, ¿no? Entonces, por ejemplo, o también conocido como bloqueadores del receptor de histamina, ¿no? Bloqueadores, ¿no? Del receptor de histamina. Por ejemplo, profesor, si yo inhibo esto, entonces ya no se va a estimular la producción y liberación de hidrogeniones. Va a disminuir, ¿ah? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque también por acá tiene un factor de estímulo y por acá tiene un factor de estímulo. O sea, cuando se inhiba el receptor de histamina, va a haber una disminución de la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Pero no es una disminución severa, ¿no? Como sí es con los IBP. Por ejemplo, alguien me dice un fármaco, ¿cómo se llama el fármaco que inhibe a este receptor de histamina? El fármaco que inhibe, eso sí lo tienen que saber, importantísimo, ¿eh? Profesor, pero no he llevado fármaco. No, tiene que saber eso, tiene que saber ahora. Si no, ¿cuándo va a aprender? ¿Cómo se llama el fármaco que inhibe? ¿Los antihistamínicos o se refieren a uno específico? Uno en específico, hay uno en específico. ¿La loratadina o la clorfenamina? Está cerca. Cetiricina. Está cerca. La famotidina. Ahí está, ahí está, la famotidina, era utilizada antes. Famotidina, cimetidina, y el que es utilizado actualmente es la Simeticona. ranitidina, doctores, la ranitidina. La ranitidina es un fármaco inhibidor, bloqueador de los receptores de histamina, ¿ya? Claro que en el pasado había la famosa famotidina, ¿no? Famotidina, cimetidina, ahora es ranitidina, ni tanto, ya tiene muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que la famotidina, rimetidina, cimetidina producía reacciones adversas, a los hombres le producía ginecomastia, ¿no? Ginecomastia, daño renal, etc. Por eso un poquito no se utiliza famotidina ni cimetidina, pero sí se utiliza ranitidina.
¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, doctor. Ya, muy bien. Continuamos. Miren, acá está lo que, miren, es lo mismo que, miren, acá está, miren, por ejemplo, acá está el omeprazol. El omeprazol es un fármaco que va a inhibir a la bomba de protones, ¿ya? Por acá también, miren, a nivel de la membrana, de la luz de la célula parietal, también vemos acá un transportador que va a liberar cloro, ¿no? Cloro se une con los hidrogeniones para formar el ácido clorhídrico. Miren, efectos especiales como la acetilcolina, se ha unido al receptor de acetilcolina. Miren otros efectos especiales. La histamina se unió al receptor histamina, al receptor H2. Y la ranitidina, miren, acá está lo que hemos hablado. La ranitidina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir este receptor de histamina, el receptor H2. También son conocidos como los inhibidores H2, ¿no? La ranitidina, ¿no? Porque inhiben a este receptor. Otro, miren acá, efectos especiales. La gastrina, ¿no? La gastrina se une al receptor de gastrina. Bien, muy interesante. Y miren, acá tenemos imágenes de la célula parietal uoxíntica. Habíamos dicho que tiene una gran cantidad de mitocondrias. ¿Se acuerdan ustedes sus túbulos vesículas que se fusionan con los canalículos para una mayor producción de ácido clorhídrico, ¿no? De liberación de hidrogeniones, ¿no? Acá tenemos a la bomba de protones, específicamente en la cual sale hidrogeniones e ingresa potasio. También hay unas bombas en las cuales van a salir cloro, ¿correcto? Para finalmente darse la producción de ácido clorhídrico. Acá está lo mismo lo que hemos mencionado, ¿no? Hay receptor para acetilcolina, receptor para histamina, para gastrina, para prostaglandinas. Estos van a estimular segundos mensajeros, como por ejemplo el calcio, luego a otras proteínas quinasas, y hasta que finalmente se estimula la bomba de protones para que libere hidrogeniones. A ver, acá para ir a un break así chiquito de 5 minutos. Ya, miren. A ver, con esto vamos a un break así cortito nomás, ya, para que vayan a tomar agua. A ver, miren. Las fases de la secreción gástrica, jóvenes. Las fases de la secreción gástrica. Son 3 fases de la secreción gástrica. Uno es la fase cefálica, 2 es la fase gástrica y otra es la fase intestinal. ¿Qué significa esto de la fase cefálica? O sea, todas estas son fases que van a producir una mayor secreción gástrica. Una mayor secreción gástrica. Por ejemplo, cuando usted va a ver los alimentos, se produce una mayor secreción gástrica. O sea, solo con ver, profesor, ¿produzco más secreción gástrica? Sí. Si yo voy a oler el alimento, ¿no? Ah, qué rico cevichito, qué rico arrocito con pollo, ah, delicioso, delicioso, ¿no? Entonces, el solo oler y disfrutar, usted ya está produciendo secreción gástrica. Y también secreción salival, ¿no? Lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Es por eso cuando uno dice, ¿no? Se me hace agua la boca, ¿no? Se me hace agua la boca significa que usted está produciendo una mayor cantidad de saliva cuando usted prueba un alimento, cuando mira un alimento, cuando huele un alimento. Otro también es el tacto, ¿no? El gusto, ¿no? Por eso que en los niñitos, cuando aprenden a comer, se les dice, ¿no? Que toquen, ¿no? Que toquen, ¿no? El tocar la textura, ¿no? Eso estimula el cerebro, lleva la información al cerebro, luego lleva la información a las glándulas salivales, al estómago, para que se produzca secreción gástrica, y eso ayuda al proceso de digestión. Por eso es importante que el niñito toque la textura de los alimentos, ¿no? O aunque nosotros también, ¿no? No sé si les ha pasado, por ejemplo, hay muchas personas que cuando van a probar sus alimentos, ¿no? No sé, a veces les gusta agarrar con la mano, ¿no? Les gusta sentir con la mano. Por ejemplo, tengo mi hija mayor, Valeria, y yo no le he enseñado a hacer eso, ¿eh? Pero a ella le gusta, ¿no? Me dice, papá, me gusta sentir eso y me siento mejor, como que asimilo mejor los alimentos. Bueno, o sea, fisiológicamente sí tiene razón, ¿no? Porque al palpar, al tocar, correcto, eso se estimula una mayor... Bueno, esta información va a nivel de la corteza, luego viaja por fibras aferentes, llega al nervio vago y luego estimula
se estimula a nivel gástrico para una mayor producción de secreción gástrica, ¿ya? Entonces, ¿en cuánto por ciento se incrementa la secreción gástrica por la fase cefálica? Al oler, al ver, en cuanto al tacto, al gusto, ¿no? ¿Cuánto más se produce de secreciones? Un 30%, un 30%. Otro ejemplo, ¿no? La fase gástrica. ¿Qué significa? Cuando el alimento, después de haber probado el alimento, llega al estómago, cuando el alimento llega al estómago, ¿qué pasa con el estómago? El estómago se... Cuando el alimento llega al estómago, ¿qué pasa con el estómago? El estómago Se amplía. se Distiende. amplía, se amplía, se amplía, se distiende, ¿no? Porque habíamos hablado la clase pasada, porque se va a estimular, por ejemplo, una zona de relajación receptiva, ¿no? La zona de relajación receptiva, ¿no? En el cual tiene que ver que no se incremente la presión intragástrica, ¿no? Cuando uno va consumiendo alimentos, ¿no? Se mantenga. Entonces, la distensión, miren, ¿no? La distensión del estómago va a estimular reflejos nerviosos, reflejos vagales, y esto va a ayudar a una mayor producción de secreción gástrica. Contribuye con un 60% de la secreción gástrica. La última fase de la secreción, para ir a un pequeño break así chiquito, más cortito, es la fase intestinal. Cuando los alimentos están a nivel intestino, también se sigue produciendo secreción gástrica, pero eso ya es en una mínima cantidad, ¿no? Dice, en el duodeno se induce para la secreción de una pequeña cantidad de jugo gástrico, ¿no? Más o menos un 10%. ¿Ya? A ver, jóvenes, vamos a ir ¿les parece unos 4 o 5 minutos, unos 5 minutos a un pequeño break para que vayan al baño, tomen algo, coman una fruta, y es importante para que estén concentrados, por favor, porque continúan más datos, ¿ya? Yo sé que están muy atentos y el que está muy atento a veces necesita una pausa. ¿Les parece? Entonces, 5 minutos. Alejandro, Sí, doctor, hasta las 7:10 sería. ya, 7:10. 7:10 en punto. 7:10 en punto. 7:10 en punto estamos iniciando. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya, por favor? Ya, muy bien. Vamos a una pequeña pausa, ¿ya? Una pequeña pausa. Activa. La hora es la hora.
Ya, muy bien. Por ejemplo, acá es lo mismo, ya subdividido en cada una de las fases. Por ejemplo, acá tenemos a la fase, eso vendría a ser la fase, ¿qué fase? ¿La fase cefálica, gástrica o intestinal? Dice cefálica. Cefálica, claro, dice cefálica, ¿no? Y además también, miren, dicen lo que le habíamos comentado, ¿no? La fase cefálica no solo tiene que ver con los distintos estímulos, como les había dicho, ¿no? El oler, ¿no? El ver los alimentos, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a leer el sabor o el olor de los alimentos, las sensaciones táctiles de la comida en la boca o incluso los pensamientos de los alimentos estimulan el oblongata de la médula, flecha verde, esta región. Luego se va a llevar la información por nervios periféricos, por el nervio vago. ¿Para qué? Para que se estimule, ¿no? Al estómago y se genere una mayor producción de secreción gástrica, ¿no? Una mayor secreción gástrica. Ya no olvidemos. Y eso contribuye con un 30%, ¿no? Otra cosa también importante es que en esta fase cefálica, también se va a dar una mayor producción de gastrina. Y como les había dicho, la gastrina es una hormona que se libera al torrente sanguíneo. Luego, cuando se libera al torrente sanguíneo, va a estimular a la célula, al receptor de la célula parietal oxíntica para generar una mayor producción de ácido clorhídrico, ¿no? De jugos gástricos, ¿no? Miren, en la fase cefálica, disculpen, en la fase cefálica se ha demostrado que la interleuquina 1, ¿correcto? A ver, voy a señalarlo para que no se olviden. La interleuquina 1 en la fase cefálica, las prostaglandinas y el factor estimulante de la corticotropia producen inhibición de esta fase. Inhibición, ¿no? O sea, ¿cómo es eso, profesor? Generalmente, por ejemplo, el que usted pueda tocar los alimentos, el que utilice sus sentidos, ¿no? Utilice sus sentidos al ver un alimento, generalmente estimula una mayor secreción ácida. Pero hay algunas sustancias, como la interleuquina, prostaglandina y factor estimulante de la corticotropia, que van a inhibir, ¿no? Inhibir esa secreción. ¿Ya, jóvenes? Así como hay factores estimulantes, también hay factores inhibidores. Eso sería otro, la fase gástrica, que contribuye al 60% de la producción. Generalmente, miren, acá me voy a detener. Miren, les explico. Un factor fisiológico para que se den la producción de distintas hormonas a nivel gástrico es la distensión. ¿Ya? Profesor, la distensión es el principal factor para que se puedan liberar muchas hormonas y se incremente el peristaltismo, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a comentar algo. Yo tengo en UCI pacientes críticos, y como son pacientes muy inestables, o sea, profesor, ¿a qué se refiere con inestables? O sea, la presión está muy baja, tienen presión baja, eso lo llamo hipotensión, shock. Y esos pacientes generalmente no se le va a poder dar en bolos, ¿no? O sea, cuando usted prueba sus alimentos, cuando usted consume un alimento, recibe un gran bolo de alimentación, 800, 1000 mililitros, y eso distiende el estómago. Al distender el estómago, se produce mayor secreción y eso incrementa también el peristaltismo, se producen más hormonas, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que pasa en el paciente crítico? En el paciente crítico no se da gran volumen. ¿Por qué? Porque si se da gran volumen, genera más carga osmótica y eso puede originar diarreas, puede generar vómitos en el paciente crítico. Entonces, en el paciente delicado, se da en infusión continua. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿cuánto, profesor? Más o menos, por ejemplo, se da por nutrición más o menos 500 no, disculpen, un lapsus. Se le da
50 mililitros por hora del nutriente, ¿no? 50 mililitros por hora. 50 mililitros por hora de nutriente, pues, o sea, está con una sonda, dormido el paciente delicado con una sonda, esa sonda ingresa por la cavidad nasal, luego pasa por la faringe, luego ingresa por el esófago, ¿a dónde se va? Al estómago, y el paciente está dormido, crítico. Entonces, en ese tipo de pacientes delicados, para no producir, por ejemplo, vómitos, para no producir complicaciones a nivel gastrointestinal por la gran carga osmótica, cuando se reciben bolos, a los pacientes críticos se le da en infusión continua. En infusión continua. Más o menos le decía 50 mililitros por hora de nutrición. Entonces, en 24 horas, más o menos, ¿cuánto recibirán de volumen? Si le doy 50 por hora, ¿cuánto recibirá en 24 horas? 1200. 1200, ¿no? 1200, ¿no? 1200, ¿no? Entonces, 50 mililitros por hora. Entonces, profesor, lo que pasa que, por una parte es bueno porque evita complicaciones, pero por otra parte no es bueno de darle infusión continua. ¿Por qué? Porque hemos dicho, no va a tener ese estímulo, que es cuando recibe un gran bolo, el estómago se distiende y produce más secreción. Ya cuando el paciente le damos ya en su nutrición en bolos, en volúmenes grandes, ¿no? Cuando el paciente ya está más estable. Cuando el paciente ya está más estable, si el paciente está respirando solo, moviliza extremidades, ya no está intubado, por ejemplo, ahí sí ya se da nutrición en bolos, ¿no? En bolos, mayor volumen, ¿no? 500 por toma, 700 por toma. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Pregúntenme, por favor, hasta ahí. Todo claro, doctor. Ok, muy bien. ¿Los demás? A ver, díganme algo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, doc. Todo claro, doctor. Ok, ya, muy bien. Continuamos. Ok, muy bien. Están atentos. A ver, continuamos, ¿ya? En resumen, por eso la importancia de cuando una persona recibe su nutrición, la distensión va a producir una gran cantidad de secreciones. Es más fisiológica. Mire, específicamente, mire, entonces, profesor, la distinción del estómago va a activar el reflejo parasimpático, ¿no? Esa es la voz. Puede ser pregunta de examen, ¿no? La distensión del estómago, ¿qué estimula? El simpático, no, es el parasimpático, ¿no? El parasimpático, lo estoy señalando acá para que no se olviden, ¿ah? El parasimpático, ¿no? Los potenciales, dice, de acción son llevados por los nervios vagos. Miren acá, los nervios vagos van a estimular, ¿correcto? Ya en la oblongata, en la médula, ¿correcto? Estímulo, para luego regresar esta información y estimular a nivel, sobre todo estímulo, sobre todo a nivel de las submucosas, ¿no? En el plexo, ¿no? En los plexos, para que se pueda dar una mayor secreción de las secreciones gástricas. Por último, la fase intestinal que hemos hablado, mira, la fase intestinal, ¿no? Por ejemplo, cuando el quimo está en el duodeno, por ejemplo, este es el estómago, la primera porción de duodeno, segunda porción de duodeno, tercera porción de duodeno, esto también va a generar una producción de secreción gástrica, pero en menor cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando el alimento, cuando el quimo está en el duodeno, por ejemplo, esto estimula a unas células como las células I para que produzcan una hormona que se llama la colecistoquinina, ¿no? Y esa colecistoquinina es una hormona, va a actuar a nivel de la vesícula. Al actuar a nivel de la vesícula va a contraer la musculatura lisa de la vesícula y la vesícula se contrae. ¿Por qué se contrae? ¿Para qué? Para que libere bilis. ¿Y esa bilis a dónde lo va a liberar? La bilis lo va a liberar a la segunda porción del duodeno. Generalmente la bilis se libera para la emulsificación de las grasas, ¿no?
va a transformar las partículas grandes de grasas en partículas más pequeñas, ¿no? Principalmente, ¿no? Principalmente, es una de las funciones principales de la bilis, ¿no? Su liberación para la emulsificación de las grasas. Muy bien. Esto, algunos detalles para que ustedes ya puedan leer, revisar en cuanto a las prostaglandinas. Lo dejo acá para que puedan. También creo que están en sus libros base sobre qué es lo que sucede con las prostaglandinas. A ver, este sí lo voy a explicar. Por ejemplo, acá vemos la concentración de la hormona de gastrina plasmática, es que está en picogramos, ¿no? Picogramos por mililitro. Y acá las 24 horas. Profesor, ¿qué significa esto? Que muchas hormonas, por ejemplo, como la gastrina, la colecistoquinina, la somatostatina, etcétera, o sea, su concentración no es constante durante el día, no se mantiene como una línea, ¿no? No se mantiene así, no es lineal, sino que tiene variaciones, ¿no? Disminuye, incrementa durante el día. ¿Ya, jóvenes? Eso es importante. Profesor, ¿y a qué se debe que aumenta o disminuye, no? Por ejemplo, eso tiene que ver con los alimentos, ¿no? Con los alimentos que ingerimos, ¿no? 1, 2 o 3 veces al día. Entonces, conforme ingeramos los alimentos, va a variar también la concentración de gastrina plasmática, ¿correcto? Y otro detalle también, miren acá la secreción de ácido, ¿no? La secreción de ácido. Generalmente, durante todo el día se produce ácido, el ácido clorhídrico, los jugos gástricos, pero claro que se produce más durante los alimentos, pero ¿en qué momento del día se produce una mayor secreción ácida a nivel intestinal o a nivel gástrico? Futuros doctores, ¿a qué hora más o menos? Entre la medianoche, 10, parece. Sí, ¿no? Sí, más o menos 10, medianoche, ¿no? Entonces, es por eso, estimados estudiantes, que cuando usted, miren, sabiendo que hay una mayor secreción de ácido, ¿no? A nivel gástrico a medianoche, entonces estará bien que usted consuma sus alimentos a medianoche, tarde. No, pues, no es aconsejable cenar muy tarde porque se va a producir el estímulo por alimentos, va a generar una mayor producción de secreción gástrica, una mayor secreción de ácido. ¿Ya? Entonces, en promedio, más o menos cuando una persona va a cenar, ¿ustedes han visto, por ejemplo, en los hospitales a qué hora le dan la cena a los pacientes? ¿En los hospitales? ¿La cena? De 5 a 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde, ¿no? Es lo más fisiológico, ¿no? Es lo más fisiológico, ¿por qué? Porque horas después, ustedes saben, lo habíamos mencionado en la clase pasada, cuando uno prueba los alimentos se van a quedar a nivel de la cámara gástrica y más o menos va a demorar algunas horas, ¿no? 2, 4, 6 horas en la cual se queda en el estómago y se va a dar el vaciamiento lentamente. Si, por ejemplo, uno cena a las 5 o 6, más o menos a las 10 de la noche, ¿no? Por ejemplo, ya se va a haber dado todo el vaciamiento gástrico, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Ya? Pero si encima, miren, imaginen, o sea, es por eso que se recomienda que la cena, ¿no? La última alimentación sea temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce fisiológicamente una mayor producción de ácido, ¿no? Durante la noche. ¿Ya, jóvenes? Profesor, pero ¿cuál es la complicación? La complicación que puede haber reflujo, pues. El contenido gástrico se puede ir al pulmón y eso puede producir una neumonía y eso es fatal, ¿no? Los pacientes con neumonía aspirativa se mueren. Y así. Y así, por ejemplo, va a variar durante el día, las distintas hormonas van a variar, ¿no? A ver, eso sí, detalle importante, por eso lo he puesto en rojo, miren acá, en rojo. Producción de ácido gástrico, a ver, la producción de ácido gástrico, miren, a ver. Normalmente, miren, una persona normal en su estado basal, ya, que no está probando alimentos, ¿correcto? No está ingiriendo alimentos, más o menos cuántos una persona normal, o por ejemplo, ahorita ustedes, ¿no? Ahorita ustedes supuestamente no están consumiendo sus alimentos, van a cenar de aquí 1 hora o de aquí media hora cuando terminemos la clase. Ahora, en este momento, ¿cómo estaremos? Nuestra producción de ácido gástrico de 1 a 5 mil equivalentes por hora,
¿correcto? De 1 a 5 miliequivalentes por hora. Profesor, pero ¿qué pasa si yo ceno a las 8, ¿no? A las 8. Ya, entonces en ese momento aumenta el peristaltismo, se producen más secreciones, distensión, liberación de gastrina, se produce más ácido. ¿Y hasta cuándo incrementa ese flujo, ¿no? Ese flujo de secreción ácida, que puede incrementar entre hasta 6 hasta 40 miliequivalentes por hora. ¿Ya? Cuando ya se produce, miren, cuando ya se produce una úlcera gástrica, significa que ya hay una lesión, a nivel, ¿no? Nuestro organismo fisiológicamente va a disminuir parcialmente la secreción, ¿no? De ácido. Profesor, pero a disminuir esa secreción significa que se sana solito. No, pues, o sea, tiene otros factores agresores, ¿no? Para una úlcera. Cuando una persona tiene una úlcera, tiene distintos factores agresores. Por ejemplo, puede ser el tomar, cuando ustedes toman, ¿no? Aunque ustedes no toman, ¿no, jóvenes? En la semana de la medicina no han tomado, ¿no? Nada, ¿no? ¿O sí? ¿O han tomado como vikingos? No, doctor, se hace deporte nomás. Ah, ya, muy bien, muchachos. Muy bien, así es. Ok. ¿Cómo se ve que no les creo, Ya, muy bien. Ya, entonces generalmente en la úlcera gástrica, cuando el paciente ya tiene úlcera gástrica, hay mecanismos de compensación, ¿no? Y, por ejemplo, la producción basal ya disminuye ligeramente, ¿no? De 0 a 3 miliequivalentes por hora. Y, por ejemplo, cuando uno consume los alimentos, va a incrementarse, pero parcialmente a la mitad, ¿no? De 1 a 20 miliequivalentes, ¿ah? Ya es como un mecanismo de protección, ¿no? Claro que tiene otros factores agresores, ¿no? Por ejemplo, el tomar, el no comer a sus horas. A algunas personas, por ejemplo, les causa irritación, por ejemplo, el ají, el rocoto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante, miren, en la anemia perniciosa, ¿no? En la anemia perniciosa, en la cual hay una característica de la anemia perniciosa, es que hay una disminución de las células paritales. Y si hay una disminución de las células paritales oxínticas, ¿cómo va a estar la producción de ácido gástrico? Disminuida en el basal, y también va a estar disminuida durante la dieta, ¿no? Otro, miren, vamos sobre todo a esto, ¿no? Al tumor de Zollinger-Ellison. El tumor de Zollinger-Ellison, ¿no? O síndrome de Zollinger-Ellison, nunca van a olvidar porque ha sido pregunta de examen. Ha sido pregunta de examen del año pasado, del anteaño pasado, ha sido pregunta de examen de fisio, ha sido pregunta de examen del sustitutorio, del suplicatorio, ¿correcto? Es un tumor, ¿ya? En el cual sobre todo va a secretar una mayor cantidad de gastrina, ¿no? La hormona gastrina. Y ustedes saben muy bien, hasta el cansancio, les he dicho 1000 veces, les he dicho, ¿no? El incremento de gastrina estimula al receptor de la célula parietal oxíntica para una mayor producción de ácido, ¿no? De ácido clorhídrico, ¿no? Es por eso que en un estado basal, en el paciente con síndrome del Zollinger-Ellison, de 10 a 30, wow, miren profesor, 10 a 30 miliequivalentes por hora. Y cuando una persona prueba los alimentos, se incrementa exponencialmente hasta 30, 80 miliequivalentes por hora, ¿correcto? Entonces, esta es una gráfica de resumen para que puedan ver cómo varía la producción de ácido gástrico en un estado normal, cuando hay úlceras, cuando hay tumores, ¿ya? Cuando hay algunas patologías. Muy bien. Esta otra diapositiva también vino, mira, vino de examen. Lo que pasa, miren, voy a explicar con calma, miren. Muchos de nosotros, miren, acá dice constituyentes del jugo gástrico, ¿no? Gástrico, tiene que ver con el estómago. Si a nosotros nos preguntan, el jugo gástrico, ¿qué produce o qué tiene principalmente? ¿Qué es lo primero que ponemos nosotros? ¿Qué es lo primero que decimos? El jugo gástrico, ¿qué contiene? Principalmente. Solemos decir ácido clorhídrico. Pero Muy en realidad bien. Bien, hija. Usted ha dicho de manera espectacular. Sí, está bien. Gracias. Le agradezco por su apoyo a alguno de ustedes. Generalmente cuando uno dice jugo gástrico, dice que uno presupone que todo es ácido clorhídrico, ¿no? Y no es así, no es así.
el jugo gástrico tiene una gran cantidad de componentes. Por ejemplo, la mayor cantidad del componente del jugo gástrico es 99% es agua. Como las secreciones, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la primera clase? Yo les dije, ¿no? La mayoría de secreciones, ¿qué contienen? 4 componentes, yo les dije, a ver, si se acuerdan, pregunta examen. La mayoría de secreciones, salival, pancreática, bilis, secreción gástrica, ¿qué contienen? 4 componentes, les dije. 1, Agua, agua. Segundo, electrolitos, electrolitos. Tercero, enzimas y hormonas. enzimas y hormonas. Muy bien, muy bien, 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 ¿no? Eso son líneas generales, ¿no? Que debemos saber, también como cultura general, ¿no? Contiene muy bien. Agua, electrolitos, enzimas y hormonas. Y acá, el jugo gástrico no se escapa de eso. El jugo gástrico, ¿qué contiene? Una gran cantidad de agua, 99%. Profesor, ¿y menos del 1% que contiene? Partículas sólidas, como por ejemplo, contiene sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿Ya? El jugo gástrico que contiene. Acá está lo clásico, ¿no? Dentro de lo inorgánico. Dentro del inorgánico, ¿no? El ácido clorhídrico, el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, fosfato cálcico, fosfato magnésico, bicarbonato, ¿no? También tienen bicarbonato, ¿sí? También tiene bicarbonato, ¿no? Bicarbonato, ¿no? Increíble. Y dentro de las sustancias químicas orgánicas, tienen carbono, ustedes lo saben muy bien, son expertos, por ejemplo, tiene pepsinógeno, tiene mucina, ¿no? Mucina, la proteína, ¿no? Producida por las células mucosas, ¿se acuerdan ustedes que protegía? ¿Ya? Entonces contiene mucina, que tiene gelatinasas, ureasas, anhidrasa carbónicas, capsaicina, gastricina, la renina gástrica. También contiene el factor intrínseco de Castlé, ¿no? Contiene el factor intrínseco de Castlé. ¿Se acuerdan que ustedes cuando vienen los alimentos se mezcla con la vitamina B12? Por eso también el jugo gástrico tiene que tener factor, ¿no? Y también tiene enzimas, ¿no? Tiene enzimas como las lisocimas, ¿no? También tiene, ¿no? Correcto. Entonces, ahora ya nunca van a olvidar que el jugo gástrico no solo tiene ácido clorhídrico, ¿no? La mayor cantidad agua, luego también tiene elementos sólidos que son menos del 1% y eso se subdivide en orgánicos e inorgánicos. Dentro de los inorgánicos, ya aparte del ácido clorhídrico, ¿no? Cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato, etcétera, ¿no? Y dentro de las sustancias orgánicas, todos esos componentes, ¿no? Que vendrían a ser enzimas y hormonas, ¿no? Enzimas y hormonas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Qué bonito, ¿eh? Otro detalle importante. A ver, ¿alguien levantó la mano? Sí. Sí, doctor, una consulta. En Sí, el hija. anterior gráfico sobre las catepsinas, ¿cómo funcionan o de qué tratan? Ah, ya, muy bien. A ver, por ejemplo, a ver, ¿alguien sabe sobre las catepsinas? Función de las catepsinas de 200, a ver. A ver, para que siempre con mi grupo de práctica, yo hago algo que se llama el minuto tecnológico, ¿ya? El minuto tecnológico. Entonces, vamos a tener nuestro minuto tecnológico. A ver, ¿qué es la catepsina? A ver, busquen, por favor. Como ustedes son muy tecnológicos, les hago hacer eso. A ver, busquen qué es la catepsina. Proteasas ácidas que rejuvenecen células y sobre todo eliminan proteínas defectuosas. Ok, son proteasas, ¿no? O sea, son enzimas, ¿no? Son algunas enzimas, ¿ya? Que se van a producir a nivel del jugo gástrico. Está bien, muy bien, gracias, hijo. ¿Alguien más encontró sobre las catepsinas? Gracias. El que ha mencionado ya nunca lo va a olvidar. ¿Alguien más sobre las catepsinas? Sobre el rejuvenecimiento que mencionan, ¿de qué manera se da? Por ejemplo, ya, muy bien. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo se producen diversas moléculas que pueden producir daño, ¿no?
Por ejemplo, hay algunas proteínas, por ejemplo, a ver, muy buena pregunta. ¿Cómo es eso el rejuvenecimiento? Sobre todo, disminuye moléculas que producen mayor oxidación o reducción. Por ejemplo, algo similar, por ejemplo, nuestro organismo, por ejemplo, constantemente recibe, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. Y esas especies reactivas de oxígeno producen daño, ¿no? Esas especies reactivas de oxígeno, miren, las especies reactivas de oxígeno, o también los radicales libres, miren, o también los radicales libres, ¿correcto? Van a producir daño no solo a nivel de la vía respiratoria, sino también a nivel de la vía gastrointestinal, ¿correcto? Y nosotros tenemos diversos factores de protección, tanto respiratorio y gastrointestinal, para tratar de disminuir moléculas que son radicales, que van a producir radicales libres, ¿ya? Entre estos, por ejemplo, es la catepsina, ¿no? Profesor, ¿hay otros sistemas de rejuvenecimiento o de protección? Ustedes ya lo conocen, por ejemplo, ¿no? La glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, ¿correcto? Ya son otras, eso sí ya lo deben conocer, ¿no? Eso sí lo han escuchado, ¿no? Por ejemplo, otras enzimas que disminuyen los radicales libres, ahí sí ya, por ejemplo, para tratar de concatenar, ¿no, profesor? Y otras enzimas que disminuyen los radicales libres, ¿no? A la cabeza, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, ¿no? Al disminuir los radicales libres también son moléculas antienvejecimiento, ¿no? Profesor, ¿y qué hago para que siempre mis sistemas de catepsina, mis sistemas de glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, estén funcionando de manera correcta? Que tengan sus cofactores, ¿no? Que tengan sus cofactores adecuados, ¿no? Por ejemplo, que usted consuma sus frutas, sus verduras, porque ahí va a tener sus micronutrientes, ¿no? Muchas veces esos micronutrientes o oligoelementos son cofactores enzimáticos o son cofactores de distintas moléculas como estas que se van a unir para que tengan una mejor acción, ¿ya? Yo creo que con eso sí ya más o menos la tenemos un poquito más clara, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió un poco? ¿Sí? Sí, doctor. Muchas Ya, gracias. ok. A ustedes, gracias, ¿no? Muy bien, sí, lo que pasa, por todas partes tenemos mecanismos de protección, ¿ah? Por todas partes tenemos mecanismos de protección. A ver, esta gráfica. Profesor, miren, esta es una comparación, profesor. ¿Qué significa esto? Esto es una comparación, por ejemplo, este vendría a ser la secreción ácida, por ejemplo, un ejemplo de secreción ácida, ¿ya? Y acá estarían, por ejemplo, las concentraciones, ¿no? Las concentraciones de algunos elementos. Y esto vendría a ser el plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo vamos a encontrar, por ejemplo, electrolitos, ¿no? Si mi pregunta fuera, ¿cuál es el catión más abundante? El catión más abundante en el plasma, ¿cuál es? El catión. Sodio. Sodio, ¿no? El sodio. El anión más abundante en el plasma. Cloro. Cloro, ¿no? Por ejemplo, más o menos el sodio en plasma más o menos de 135 a 145, ¿no? Miren acá sodio, concentración por acá. Más o menos 145, ¿no? Los niveles de sodio en plasma 135 a 145 miliequivalentes, ¿no? El cloro más o menos 105, 110, ¿no? Así, concuerdo, miren, esta gráfica está bonita. Bicarbonato más o menos, los niveles en el plasma, bicarbonato en plasma es 24 más menos 2, ¿no? A ver, trazamos una línea por acá. Acá está, sí, más o menos, bicarbonato. Los niveles, concentración de bicarbonato en plasma, 24 más menos 2 miliequivalentes. Potasio, 3.5 a 5,5. A ver, esto es en el plasma. O sea, ¿qué significa? Que en el plasma vamos a tener algunos iones, tanto cationes y aniones. Profesor, ¿qué sucede a nivel de las secreciones ácidas, ¿no? Las secreciones a nivel gástricas. Por ejemplo, profesor, ¿también va a tener electrolitos? Sí, va a tener electrolitos, pero principalmente
disculpen, la mayor cantidad va a ser de cloro e hidrogeniones, ¿no? Cloro e hidrogeniones. Por ejemplo, miren, la cantidad de cloro más o menos va a ser mayor a 120 miliequivalentes, ¿no? ¿No? Más o menos. Acá está. Hidrogeniones también su concentración es alta, pero también la concentración a nivel del jugo gástrico, la concentración tiene también sodio, potasio, pero en una mínima concentración. ¿Ya, jóvenes? Tiene también sodio, potasio, pero en una mínima concentración. Está interesante. A ver, acá. Este es un resumen. Acá viene, fue pregunta de examen, ¿ah? A ver, jóvenes. Esto fue pregunta de examen, ¿ah? Solo porque me caen bien. A ver. Esta es la célula parietal boxíntica. Uy. La ambulancia. Un ratito que se vaya el sonido. Mientras que nosotros estamos bien acá, alguien no la pasa bien en otro lugar, ¿no, jóvenes? Ya, a ver. Voy a poner acá ácido. Un ratito. Uy, no se ve. Ácido clorhídrico. Ya, miren. Esta es una gráfica de los principales factores que estimulan. Ustedes saben muy bien, el signo positivo es estimulación, ¿no? Por ejemplo, la gastrina, eso sí ya lo saben, ¿no? La gastrina estimula a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Otro, la histamina, eso sí ya lo sabían, ¿no? La histamina estimula a la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. ¿Qué faltaría? De lo que ya hemos visto, de lo que ya conocen, aparte de la histamina, gastrina, ¿qué otra sustancia estimula la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico? La acetilcolina. Acetilcolina, muy bien, hijo, acetilcolina. Ahora les menciono el cuarto factor, el calcio. El calcio es un estimulante, para la célula parietal boxíntica produzca más ácido clorhídrico. Les presento otro quinto, el estímulo del nervio vago. El estímulo del nervio vago, ¿correcto? El estímulo del nervio vago, el nervio vago es un factor estimulante para la célula parietal. Puede ser, por ejemplo, pregunta de examen, miren, acá está. Puede ser, pongo pregunta de examen, a ver, me acuerdo que una vez hice esa pregunta, ¿no? De los siguientes factores a continuación, los siguientes son factores que van a incrementar la secreción, por ejemplo, de ácido clorhídrico. Mencione cuál es la falsa. ¿Cuál es la falsa? Clave A, nervio vago. Clave B, vamos a poner gastrina. Clave C, histamina. Clave D, calcio. Voy a poner clave E, voy a poner péptido YY. ¿Cuál es la falsa? ¿Vuelvo a hacer la pregunta? Sí, doctor. Ya voy a volver a hacer. Ye. Voy a volver a hacer. Ya, algunos la captaron, pero otros no. A ver, voy a volver a preguntar. Pregunta examen, ¿no? De los siguientes, todos los factores a continuación descritos son factores estimulantes para una mayor producción de ácido clorhídrico. Mencione cuál es la falsa o incorrecta. A, nervio vago. B, gastrina. C, histamina. D, calcio. E, péptido YY. ¿Cuál es la falsa? Péptido YY. El péptido YY, ¿no? Profesor, ¿hay ese péptido de YY? Sí, hay péptido YY. Los invito a que... No es la canción, La chica YY, ¿no? Hay un péptido YY que es producido por ejemplo, por el páncreas. Por ejemplo, también lo produce el péptido YY. Y miren, acá está. Lo voy a poner con otro colorcito. Así como hay factores
estimulantes, hay factores inhibitorios, ¿no? Inhibitorios. Por ejemplo, la somatostatina. La somatostatina va a inhibir a la célula parietal. La somatostatina inhibe. Otro factor que inhibe, la secretina. Otro factor que inhibe, la neurotensina. Factor que inhibe. Otro factor que inhibe, el péptido YY. El péptido YY. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, podría ser una pregunta así. De los siguientes factores a continuación, todos los siguientes son factores inhibidores. Son factores inhibidores para la producción de ácido clorhídrico. Mencione lo falso. Clave A, péptido YY. Clave B, neurotensina. Clave C, secretina. Clave D, somatostatina. Clave E, calcio. ¿Cuál es la falsa o incorrecta? Calcio. Calcio, ¿no? Calcio, ¿no? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí. Muy bien, jóvenes. Ok. Y miren, algo muy importante, miren, a nivel de la mucosa, miren, acá está la luz gástrica. Generalmente, a nivel de la mucosa gástrica se tiene un factor protector, una capa protectora, ¿no? Les había dicho que hay una capa protectora. ¿Dónde está la capa protectora, profesor? A ver, esto vendría a ser la capa protectora. Le voy a poner el celestito, ¿ya? Para que se note, ¿ya? Esto vendría a ser la capa protectora, ¿ya? De celeste, a ver, mira, con efectos especiales lo estoy haciendo, ¿ya? Para que... Solo porque esta promoción me caen bien. Ya. Miren, la capa protectora a nivel gástrico, ¿correcto? Ya va a tener, por ejemplo, les había dicho mucus, ¿no? Tiene mucus, ¿no? Por ejemplo, tiene moco soluble, insoluble, tiene bicarbonato, CH, HCO3 menos, tiene bicarbonato, tiene también glucosamidas, ¿no? Y esto, ¿no? O sea, todos esos componentes, tanto como el bicarbonato, va a dar un pH de 7, ¿correcto? Y esta es una capa protectora que va a proteger a las células, ¿no? A las células epiteliales, ¿no? De la mucosa gástrica. Y por encima hay factores agresores, ¿no? Profesor, por ejemplo, ¿cuáles son los factores agresores? Que fue pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los factores agresores? Los factores agresores, por ejemplo, algunos alimentos, ¿no? Si usted, por ejemplo, se toma... Lo normal es que se tome una tacita de café, ¿no? Pero hay personas que abusan, ¿no? Se toman 5, 6, todo el día paran con café. O sea, es un factor de agresión. Otro, ¿no? Alimentos que contengan gran cantidad de hidrogeniones. Otro, algunos fármacos, ¿no? Algunos fármacos gastrolesivos como los AINES, como los corticoides, algunos antibióticos. Otro factor agresor, la pepsina, es otro factor agresor. Acá está los AINES. Otro factor agresor, por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori, ¿no? A veces, profesor, ¿y cómo me contamino de Helicobacter pylori, ¿no? De consumir comida en la calle, ¿no? En la tía Veneno, alrededor de San Fernando, que se paran comiendo alimentos, ¿no? Su papita rellena, su hígado frito, etcétera. Entonces, es importante, si yo no quiero tener una úlcera, una gastritis, debo quitar todos esos factores que son agresores, ¿no? Ya, jóvenes, no lo olviden. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Doctor, una pregunta. De Sí. esos Sí, tres doctor. tipos de barreras, ¿cuál sería A la ver. más importante? ¿De esto? Sí, porque hay tres, ¿no? Pre, epi y post-epi. ¿Cuál sería como que la de mayor relevancia para la protección?
Ya. Los tres juegan un factor importante, ¿no? Por ejemplo, profesor, si el posepitelial también eso tiene que también ir de la mano con un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene hipotensión, shock, si el paciente tiene hipotensión y shock, va a haber hipoperfusión y eso van a dañar también a las células, la barrera epitelial y va a producirse daño, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio. O sea, todo tiene que haber un equilibrio, ¿no? El flujo sanguíneo tiene que ser adecuado. Por ejemplo, estas células, no tiene que haber factores que dañen estas células, ¿no? Profesor, ¿y qué factores, por ejemplo, producirían que se dañen estas células? Por ejemplo, las infecciones, la sepsis, por ejemplo, algunas sustancias tóxicas como el cigarrillo, los radicales libres, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, eso va a producir daño a nivel epitelial. Y otros factores ya que ingresan por la luz, ¿no? Por la luz intestinal, esto, ¿no? Debe haber un equilibrio. O sea, generalmente, profesor, si yo quiero que nunca, o sea, tener alguna lesión, una gastritis, una úlcera, ustedes, ¿ah? Porque ustedes algún día van a hacer una hemorragia. Su promoción es casi 200, ¿no? A ver, más o menos el 10% de ustedes, más o menos, entre 5 a 10%, entre el 10%, ¿cuánto sería? 20, ¿no? El 5%, 10. Entre 10 a 20 de ustedes van a ser, entre 10 a 20 de ustedes jóvenes, ¿ah? Escuchen, ¿ah? Le voy a leer su futuro. Entre 10 a 20 de ustedes en algún momento de su vida más adelante van a hacer úlceras, van a hacer hemorragias. Si el profesor no diga malo, contra, me dirán, contra. No, les estoy diciendo la verdad parte de las estadísticas, ¿no? ¿No les había comentado que tuve un alumno que hizo una vez una perforación intestinal en la facultad, que hizo hemorragia digestiva? Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un flujo sanguíneo adecuado, hidrátese usted de manera adecuada, evite sustancias tóxicas, evite las infecciones y evite factores de agresión, ¿correcto? Muy bien. Ese equilibrio. ¿Ya, doctora? Por ahí. Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguien más también? Creo que por ahí quería hacer una pregunta. Y por supuesto, no estresarse, ¿no? No se estresen, ¿no? Profesor, ¿y cómo no me estreso, no? Hagan deporte, pues, hagan deporte, así como su profesor que es deportista, ¿no? Su profe es deportista. Yo soy deportista. Les había comentado a mi grupo que voy a hacer mi Ironman, ¿de verdad? Ya, continuamos. Y miren, acá se ve mucho mejor, miren acá mucho mejor, miren acá tenemos de celeste vendría a ser la capa protectora, de celeste, la capa protectora de celeste, ¿correcto? Acá tenemos algunas células mucosas, la capa protectora que contiene mucina, que contiene no tomen, no fumen, aliméntense a su hora adecuada, no utilicen gastrolesivos, no se automediquen, ¿ya? No consuman fármacos a diestra y siniestra, mantengan una hidratación adecuada, una alimentación saludable con macronutrientes. Los hidrogeniones, la gran cantidad de hidrogeniones, concentración, en promedio te va a dar un pH de 2, ¿no? 2, 3. Acá está el bicarbonato, que en promedio te va a dar un pH de 7, ¿no? La capa protectora. Otro punto importante, miren, es que para que por ejemplo, profesor, pero ¿cómo hago? Miren, acá está la célula mucosa. ¿Se acuerdan que ustedes está cerca del cuello, no? La célula mucosa queda para que produzca mucina, mucus. O sea, para que esta célula funcione bien,
tiene que tener, o sea, el aporte, o sea, ideal, o sea, un buen flujo sanguíneo, oxígeno adecuado, nutrientes, electrolitos, y eso de dónde va a venir, de los capilares, ¿no? Eso va a venir de los capilares. Profesor, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo, si el paciente está con diarrea, ¿no? Está con diarrea, está deshidratado, entonces, ¿habrá un buen flujo sanguíneo o no? No, pues no va a haber un buen flujo sanguíneo, ¿no? Si está con diarrea va a perder electrolitos, va a perder bicarbonato. Entonces, ese flujo sanguíneo va a estar disminuido. Y si el flujo sanguíneo está disminuido, no va a haber un buen aporte de elementos como bicarbonato, electrolitos para las células mucosas y que estas puedan liberar en esta capa protectora. Es por eso que los pacientes cuando se descompensan con deshidratación, diarreas, disminuyen significativamente esta capa protectora y tienen molestias aparte gástricas, ¿no? Aparte de tener diarreas, deshidratación, van a también tener molestias a nivel gástrico, ¿no? Dolor, ardor, pirosis, ¿no? Por todo eso, ¿no? Porque todo esto está concatenado, ya jóvenes, con el flujo sanguíneo y el aporte que provee los vasos sanguíneos. Y por último, ya con esto terminamos justo, miren, hemos terminado a las 8. Miren, hay ciertas sustancias, jóvenes, voy a mencionar solo dos, ¿no? Dos, en las cuales van a producir una disminución del ácido gástrico. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama, y está escrito, hay evidencia científica, el tocush. ¿Ustedes alguna vez han escuchado del tocush? ¿Tocush? Sí, doctor. Tocush, ¿no? Yo me acuerdo que una vez les cuento, pues, una vez yo cuando me conocí con mi esposa, le dije, cariño, vamos a comer tocush, le digo, ¿no? En un mercadito. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, yo no como eso ni muerta, Jesús, me dijo. Así me dijo. Me puso triste. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque, o sea, para comer ese tokush, ¿no? Profesor, algunos quizás no sabrán qué es el tokush, ¿no? Por ejemplo, son las mejores papas. Por ejemplo, hay tokush de papa, hay tokush de maíz, en la cual se van a dejar, por ejemplo, debajo del agua, en el agua, se va a reposar en el agua semanas, ¿no? Algunas semanas. Lo que pasa que va a haber cambios a nivel del tubérculo, y muchas veces se va a llenar también de penicilina, va a tener penicilina, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que estos alimentos está demostrado que, por ejemplo, disminuye la producción cuando uno lo consume, disminuye la producción de ácido clorhídrico. Y ayuda en los casos de gastritis, úlcera, ¿no? Por ejemplo, hay otros alimentos como también, por ejemplo, la papaya, la papaína, ¿no? El componente de la papaína ayuda, por ejemplo, cuando existe lesión a nivel de la mucosa gástrica. El tocush también disminuye la secreción de ácido gástrico. Y también hay otra sustancia, por ejemplo, la capsaicina, ¿no? La capsaicina, que dice acá, por ejemplo, inhibición del ácido gástrico por la capsaicina, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es la capsaicina? ¿Saben lo que es la capsaicina? ¿Saben lo que es la capsaicina, jóvenes? ¿La capsaicina? ¿O dónde encontramos capsaicina? ¿Han escuchado la capsaicina? ¿Dónde encontramos capsaicina? En los ajíes, doctor. Ajá, en el ají. Sí, en el ají tiene capsaicina, ¿no? La capsaicina tiene muchas propiedades, como por ejemplo una de esas es la inhibición del ácido gástrico, como ustedes han visto, pero no en excesos, ¿no? Porque claro que si es que usted consume un montón de ají y todo eso, o sea, en vez de ayudar va, como decía, todo en exceso es dañino, todo en exceso es dañino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La capsaicina también, aparte de disminuir la secreción gástrica, también da placer, da cierto placer. ¿No les ha pasado cuando a veces uno consume un alimento? Miren, les voy a hacer recordar, ¿no? Cuando a veces uno consume y está que pica, está que pica.
vamos a darme agüita. Pero después, minutos después, qué rico ha estado esta comida, ¿no? Me ha picado, pero está rico, ¿no? ¿No les da sensación de placer? ¿No se han dado cuenta? ¿No se han puesto a analizar? ¿No? ¿No se han puesto a analizar después? Les pica, pero después están, qué rico, ¿no? ¿No? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Se han puesto a analizar o no? Claro que no, profesor, a algunos no les gusta el ají, ¿no? Pero digo, ¿no? La capsaicina tiene muchas propiedades, ¿ah? Bondades. Dentro de una de tantas esas es que da cierta sensación de bienestar. Otro también, en cuanto a nivel gástrico, también disminuye la secreción gástrica, ¿no? Y así hay múltiples sustancias que actúan a nivel gastrointestinal. Bueno, jóvenes, hasta ahí nos quedamos en esta oportunidad. Bueno, hemos hablado un poquito de la parte de secreciones. Luego, la siguiente semana ya vamos a hablar de algunos órganos más específicos a nivel pancreático, a nivel hepático, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Están ahí, no? Sí, doctor, todo claro. Ok, muchachos, muy bien. Muy bien, jóvenes. Bueno, antes de despedirnos, bueno, primero les agradezco por su tiempo, por su paciencia, por lo que son disciplinados. Una cosa también es importante, la disciplina logra muchísimas cosas. Y bueno, hasta ahí nos quedamos. Ya hemos avanzado la mitad de clases. La semana que viene avanzaremos con la otra mitad que nos queda. ¿Correcto? Y ya de ahí, de manera consensuada, planearemos el mejor día para nuestro examen. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, jóvenes. Muchas gracias, Cuídense. doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Cuídense, Gracias, cuídense. doctor. Cuídense, Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. cuídense, cuídense. Gracias, doctor.